Buenos días, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos que terminen de conectarse los asistentes y comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Soy Nuria Gálvez, Sales Engineer en Bitdefender para Iberia. Soy la ponente del webinar. En este webinar vamos a hablar sobre la nueva solución de Bitdefender, Gravity Zone Security Data Lake. Y comentaros que la sesión está siendo grabada, motivo por el cual estáis en modo solo escucha. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirla en la sección de preguntas que tenéis en el panel del GoToWebinar. Iré revisando y al final de la sesión responderé tantas preguntas como tengáis. En caso de que alguna no me diese tiempo o no pudiese contestaros, me pondré en contacto con vosotros por correo, ¿de acuerdo? La cámara la voy a quitar, puesto que son dos monitores para no estar mareándoos mirando a un lado y a otro. La volveré a poner al finalizar la sesión cuando estemos dentro cuando lleguemos a la parte de las preguntas y respuestas. Bien. Comenzamos sobre qué es Gravity Zone Security Data Lake. Es, como dije, la nueva solución de Gravity Zone, con la cual redefinimos el SIEM, combinando lo que son las operaciones SIEM con una arquitectura Data Lake escalable en una plataforma unificada. ¿Y qué significa esto? La parte de SIEM, es decir, donde yo estoy gestionando la actividad, donde voy a realizar búsquedas, crear correlaciones, crear paneles, etcétera. Es decir, esa parte activa de los datos, junto con la parte Data Lake, que es la parte más dedicada, digamos, al almacenamiento de los datos. Ambos los integramos en una única plataforma en la que se ingestan datos, ya sea de Bitdefender o herramientas de terceros, de forma que voy a poder obtener información útil en tiempo real de una forma más rápida, sencilla y a un coste mucho menor. Además, voy a tener la posibilidad de aquellos clientes que cuentan o tienen el servicio gestionado MDR con nuestros analistas. Si quieren que los analistas de nuestro SOC puedan tener esa visibilidad ampliada o ampliar esa visibilidad, por ejemplo, al ingestar datos de un firewall o una aplicación en particular, de forma que la investigación será más exhaustiva y va a mejorar la respuesta al incidente al correlacionar la información respecto a más fuentes disponibles con todos los datos que se están ingestando. Las soluciones SIEM tradicionales, es decir, lo que es una solución SIEM, como sabemos, no es algo nuevo.
existen desde hace aproximadamente unas 2 décadas. ¿Qué ocurre? Que algunas de estas soluciones se crearon siguiendo los modos tradicionales, incluso fueron creadas antes del cloud, antes de todo lo que es la explosión de datos que tenemos hoy en día, o incluso de la existencia de servicios tipo MDR. Así que quiero poner un poco en contexto porque es importante comprender por qué Bitdefender está lanzando esta solución. Con el tiempo esos SIEM tradicionales se han vuelto pesados, se han vuelto complejos y algo costosos, ¿de acuerdo? Especialmente con esos volúmenes de datos actuales. Dentro de todos los retos que podemos encontrar con un SIEM, me quiero centrar en 3 que son los que normalmente nos surgen una y otra vez cuando hablamos con clientes y con partners, ¿de acuerdo? El primero de ellos es la sobrecarga y los costes de datos. Cada dispositivo, cada aplicación, cada servicio, ya sea en nuestra infraestructura o dentro de la infraestructura cloud, genera log y almacenar esos logs dentro de lo que en un SIEM se vuelve rápidamente costoso, lo que a veces lleva a tener que tomar una decisión, es decir, o reduzco lo que es la visibilidad o tengo que incrementar el coste solo para mantener esos datos. El segundo es la complejidad y el hecho de las habilidades o la brecha que hay en las habilidades, ya que muchos SIEM requieren ajustes constantes, actualizaciones o scripting, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta que no siempre se tienen ingenieros SIEM dedicados, a veces el mantener estas soluciones se convierte lo que sería en una dedicación completa. Y por último, tendríamos lo que es el cumplimiento normativo. Aunque los SIEM están diseñados para facilitar las auditorías, la conservación de log, etcétera, en la práctica esto se convierte en un proceso bastante tedioso que a veces requiere muchos recursos. La mayoría de los actores tradicionales siguen confiando en arquitecturas heredadas y modelos de costes complejos. Lo que muchas veces hemos escuchado es que estos modelos de precios, que en principio parecen flexibles, con el tiempo resultan caros, además de tener en cuenta o posibles costes adicionales. Siendo una tecnología madura como lo es, las empresas todavía siguen teniendo dificultades con lo más básico, el coste, la complejidad y la visibilidad. En todo esto, en estos retos que encontramos en el mercado, ¿qué es lo que nos va a aportar como beneficios Security Data Lake de Bitdefender? Por un lado, lo que ya dije, la simplificación del SIEM con el Data Lake, integrándolos en una única solución y como parte de nuestra plataforma en la nube, dentro de lo que es GravityZone. Ofrece una retención por niveles y una recuperación de log instantánea, de forma que vamos a tener o se tiene un control total de los costes y a su vez del rendimiento. Podríamos decir que lo fundamental es que podemos mantener activo lo que es importante, lo que vamos a necesitar en nuestro día a día o en nuestras tareas diarias, y casi todo lo demás, todo eso que no vamos a necesitar de forma activa o que únicamente necesitamos guardar, lo vamos a almacenar en un almacenamiento, lo vamos a guardar en un almacenamiento, en un data lake económico, sin perder en ningún momento la visibilidad. En cuanto al cumplimiento normativo, la gestión automatizada de log y lo que es y la búsqueda en tiempo real lo van a hacer todo más sencillo. Almacenar, buscar de forma fácil sobre datos que puedan ser años de datos para informes, requisitos de cumplimiento normativo, auditorías, ¿de acuerdo? Es decir, esa parte también va a ser cubierta por la parte del Data Lake. Y por último, la visibilidad que aporta el servicio MDR. Nuestros analistas van a aprovechar esa telemetría que están ingestando de terceros y eso, como dije, significa la correlación de los datos. El cliente, por ejemplo, aparte de tener
todo lo que es su plataforma de Bitdefender, tiene otras herramientas y entre ellas, por ejemplo, tiene el firewall, los analistas van a poder realizar unas investigaciones más exhaustivas y realizar detecciones más rápidas. Vamos a ver lo que son sus capacidades clave. Si nos fijamos en la pirámide, en la base tendríamos todo lo que son esas capacidades principales de Security Data Lake. Como he venido repitiendo, una única plataforma en la que se integra el SIEM junto con el Data Lake, se dispone de almacenamiento a largo plazo, la ingesta unificada de datos entre endpoints, nube, elementos o herramientas de terceros. Ese almacenamiento es un almacenamiento inteligente con una recuperación rápida en el momento que yo los pueda necesitar por una investigación o por otros motivos. Me va a proporcionar o voy a disponer una información de seguridad mucho más detallada, así como me va a permitir la priorización de amenazas de una forma más inteligente. Van a haber dos modelos. Si como cliente no estoy utilizando el servicio MDR, estaríamos hablando de la parte baja de esta pirámide, lo que sería el producto, la solución en este modo autogestionada por el propio cliente, que con todo lo que son esas capacidades que acabo de comentar, y es el cliente que bien dispone de sus analistas o dispone de un SOC propio, va a poder gestionarlo. En el caso de, como vemos en la parte superior, ahí estaríamos uniendo este Security Data Lake con nuestro servicio de MDR gestionado por Bitdefender. En este caso, al combinarse con este servicio, los datos se van a volver aún más potentes. Nuestros analistas van a aprovecharse de Security Data Lake, como dije, para poder realizar esas investigaciones mucho más detalladas, más profundas, detectar amenazas avanzadas más rápidamente y proporcionar un contexto enriquecido durante la respuesta. Vamos a entrar en casos de uso propios del propio producto y vamos a empezar por la consolidación de los logs. En este caso estaríamos hablando de esa consolidación de múltiples fuentes en una misma localización. ¿Qué nos está permitiendo? Extender la visibilidad, esa extensión de la visibilidad, normalizar datos que llegan de diversas fuentes en una única fuente, de forma que van a poder ser utilizados en nuestras investigaciones de una forma más rápida. El segundo, cumplimiento, porque al final del día ha de cumplirse con normativas, regulaciones, etcétera, que pueden requerir que sea necesario guardar los logs en una localización. Pero también estaría la parte, es decir, esa regulación que nos pide guardar esos logs va a depender de la regulación en sí, no va a haber un tiempo estipulado. Tener ese cumplimiento que estamos hablando con un coste que sea eficiente, podríamos decir que ese es el problema que se puede encontrar hoy en día en el mercado. Pero el punto más importante de lo que estamos viendo en estos casos de uso sería la generación rápida de valor, es decir, ese valor que va a darme Security Data Lake una vez que ya lo tengo, que ya lo he desplegado. Bitdefender ha centrado lo que son los esfuerzos en minimizar el tiempo de generación de valor. Tan pronto como Security Data Lake ha sido configurado y se empiezan a ingestar los logs en el sistema, se van a poder habilitar parseos con un solo clic y el resultado de esto van a ser esos logs parseados y normalizados con varios paneles de control, informes, visibilidad, etcétera, listos para ser utilizados, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a necesitar un periodo o una curva de aprendizaje o de configuración para empezar a obtener valor. Al finalizar la presentación os voy a mostrar lo que es la consola y os voy a hacer un vistazo general y justamente os mostraré todo lo que os estoy comentando sobre esos paneles de control o esa posibilidad de informe lista una vez que han sido ingestados. Tras esa configuración
y esa ingesta de datos, como estaba comentando, se empiezan a proporcionar informes, voy a disponer de paneles de control, voy a tener toda la visibilidad, etcétera. Por lo que desde el momento que la plataforma, la solución, está recopilando, recogiendo datos, se empieza o se está obteniendo ese valor. Ya he dicho que uno de los mayores desafíos es el archivado a largo plazo, puesto que con SIEM tradicionales eso nos va a poder ocasionar un coste muy alto. Así que, ¿cómo voy a poder reducir ese coste? ¿O qué puedo hacer para reducir ese coste cuando voy a necesitar guardar o archivar ciertos datos? Lo vamos a hacer añadiendo esos logs que son menos importantes, es decir, los que no voy a necesitar de forma diaria, y especialmente si nos fijamos desde la vista de la seguridad, pues los voy a guardar en un archivado a largo plazo. Y aquí es donde entra la diferencia entre archivado y data lake, porque tenemos ambas opciones. Los datos de alta prioridad irán, una vez que han pasado de ser datos activos, van a pasar por defecto a ese archivado. Pero habrá casos donde se tiene que cumplir, como dije, con regulaciones normativas y guardar todos los logs que no van a ser diarios, que no van a ser necesarios de forma diaria y que serán almacenados en el data lake. Con una sencilla configuración, esos logs que no son necesarios en el día a día se van a almacenar en el data lake y si los necesito puedo recuperarlos de forma instantánea o rápidamente. Por otro lado, vamos a tener como diferenciadores, por un lado, la puntuación basada en riesgo. Uno de los problemas que se suele asociar con los SIEM es que tienen muchos datos de muchas fuentes, lo que significa que cuando empiezas a detectar alertas se tiene mucho ruido, se tienen muchísimas alertas y a veces no se tienen tantos recursos para su revisión. ¿Cómo podemos centrarnos en lo importante? Bien, para Bitdefender es a través de esta puntuación de riesgo, dando a nuestros clientes una forma para focalizarse en los activos con mayor prioridad, de forma que se centran en los recursos donde hay un mayor riesgo o un problema importante o un mayor problema justo en ese momento. Segundo, el control inteligente de datos, es decir, una gestión estratégica y automatizada de esos logs, de esos datos, lo que garantiza que se procesen, se enriquezcan, almacenen y se enruten de una manera eficiente, de modo que las personas adecuadas van a obtener los datos que necesitan en un contexto adecuado. Y todo esto en consonancia con el valor empresarial, el cumplimiento normativo, el rendimiento y, sobre todo, los objetivos de costes. Y ya he hablado de esa entrega rápida de valor, que, resumiendo, nos va a proporcionar ese contenido listo para ser utilizado a través, como dije, de esos paneles, el parseo, las alertas, las integraciones, lo que nos va a permitir empezar a utilizar esos datos rápidamente. Cuando hemos visto esas capacidades clave y comenté que Security Data Lake está como solución autogestionada, es decir, como producto, como solución, o bien puede ser añadido al servicio gestionado MDR, con lo cual también voy a obtener ciertos beneficios al disponer de este Data Lake de forma conjunta con el servicio MDR. Lo primero es la visibilidad, esa visibilidad ampliada y la correlación que ya, es decir, previamente con el servicio ya se disponía de esa visibilidad sobre la propia solución EDR o XDR de Bitdefender, pero con Security Data Lake es posible o estoy ingestando, aparte de esos datos propietarios de Bitdefender, también datos o logs de terceros, integrando así datos fundamentales, con lo cual lo que son nuestros analistas están ampliando toda esa visibilidad y la correlación va a ser muchísimo más exhaustiva.
Esto nos lleva al segundo punto, la monitorización e investigación dirigida por nuestros analistas. Lo comenté antes, esa generación de alertas y ruido es muy grande y cuantos más datos se ingestan, más alertas se generan. Y si ese en sí ya es uno de los puntos clave, a su vez se convierte en un desafío, tener personal para interpretar esos datos, esos paneles, etcétera, y dar una respuesta rápida. De ahí que lo que es el disponer de ese equipo de analistas esté dando ese valor en este segundo punto. Y justamente nos lleva al tercero, que sería ese grupo de analistas sobre la detección y la respuesta. Todos los datos ingestados dentro del Security Data Lake van a ser relevantes, lo que da como resultado una respuesta más rápida y amplia por parte de nuestros analistas. Sobre los propios datos, hemos de tener en cuenta que algunos serán relevantes por parte de las normativas y otros lo serán por seguridad. Como dije, todo lo que es relevante por tema de normativa, pero que no lo voy a utilizar en el día, lo puedo almacenar dentro del Data Lake, mientras que lo que sí es relevante por temas de seguridad, necesito tener activo, voy a tenerlo de forma dentro de lo que es el SIEM para esa actividad diaria. Security Data Lake soporta básicamente cualquier dato que se quiera ingestar, tiene más de 100 integraciones activas y también es posible crear parseos personalizados, es decir, se van a ofrecer o se dispone de lo que se llaman paquetes Illuminate, que ya vienen totalmente predefinidos para esa integración con diferentes fabricantes, pero en el caso de que no fuese así, se dispone de la posibilidad de poder crear esos parseos personalizados. En cuanto al servicio MDR, inicialmente se soporta los principales fabricantes de firewall, pero eventualmente se van a ir añadiendo más fabricantes, así como otras herramientas. Y básicamente, ¿cómo funciona? Por un lado, tenemos la parte azul, que sería la parte de la izquierda, y es la propia del producto. Y a la derecha tenemos esa parte verde, que es el propio servicio, que es el servicio MDR añadido, ¿de acuerdo? Por el lado del producto, empezaríamos por recopilar. Los logs se van a enviar a través de diferentes inputs, puede ser, por ejemplo, a través del forwarder, que los va a transmitir de forma segura a lo que es el Security Data Lake. Una vez que han sido recopilados, siguiente paso es esa ingesta y la normalización a través de esos parseos que he comentado para que puedan ser utilizados. El tercero, enrutar y almacenar. Los datos se van a clasificar automáticamente en almacenamiento caliente, es decir, datos activos, o en espera para una retención, es decir, datos en frío que van a ir al almacenamiento en Data Lake para una optimización en los costes. Buscar y recuperar, es decir, voy a poder consultar datos o recuperar selectivamente log para ahorrar tiempo y reducir así los costes. Si voy a necesitar recuperar o realizar una búsqueda y recuperar datos de ese Data Lake, este va a ser de forma selectiva y va a ser de una forma instantánea, ¿de acuerdo? Y por último, visualizar, detectar y actuar, es decir, ya disponer de paneles, alertas e investigaciones unificados en un solo lugar para una detección y una respuesta más rápida. Cuando se combina con o añadimos ese servicio gestionado en MDR, nuestro equipo SOC 24/7 se va a situar por encima del flujo de trabajo de este Security Data Lake, supervisando continuamente lo que son los eventos, enriqueciendo las detecciones y guiando la respuesta, recibiendo esos pasos claros a seguir y así como las acciones de respuesta opcionales que van a poder ejecutarse según la aprobación o el contrato MDR que tengamos. Si pasamos a hablar del licenciamiento, nuestro enfoque
se basa en mantener las cosas simples y predecibles. Es decir, por un lado, un precio fijo, la ingesta de datos, que corresponde a la cantidad de datos que se recopila diariamente de log o eventos. Pero aquí lo bueno es que tú eliges qué datos son valiosos para ti y cuáles pueden almacenarse en el data lake. Por lo tanto, esos datos más valiosos se colocan como datos activos y son consultables. Básicamente, estamos hablando de esos datos que los equipos usan para detectar, lo que es la detección e investigación. Estos datos activos permanecen allí durante 90 días predeterminados, ¿de acuerdo? Y estos van a tener esa facturación a ese precio estándar que había comentado. Por otro lado, estaría lo que es el data lake o ese data warehouse, que son o donde vamos a almacenar esos datos que no se necesitan de inmediato. Es un almacenamiento de bajo costo, completamente restaurable cuando sea necesario, pero facturado a una fracción del coste. Y se tiene el archivado, es decir, como estamos viendo, esos datos activos, esos datos en caliente, pasados esos 90 días, automáticamente van a parar a ese archivado. Es decir, esos datos activos pueden transferirse automáticamente al almacenamiento a largo plazo para así cumplir con requisitos de conformidad o auditoría. Esto va a tener diferentes periodos de retención según las necesidades que tengamos. ¿Cómo podemos adquirir Security Data Lake? Pues vamos a tener dos modos. Uno, como complemento o como complemento, a cualquier licencia cloud existente de GravityZone. Este sería el modelo autogestionado, con lo cual se trataría de una licencia add-on y voy a necesitar esa clave principal por parte de GravityZone. Y el segundo modo sería integrado con los servicios Bitdefender MDR. Aquí, como dije, Security Data Lake trabaja estrechamente con nuestro equipo MDR, que va a proporcionar esa monitorización 24/7 y se van a aprovechar esas telemetrías enriquecidas de tercero para lo que son las investigaciones en mayor profundidad. Bien, antes de pasar a lo que es la demo, ¿por qué elegir Security Data Lake? Primero, al combinar esas funcionalidades de SIEM más Data Lake, vamos a tener operaciones o las operaciones son simplificadas, vamos a tener una visibilidad unificada sobre los datos de seguridad y el control total del coste. No vamos a tener que elegir entre escalabilidad y simplicidad, se obtienen ambas. Vamos a tener un almacenamiento inteligente, es decir, reducir costes a la vez que se mantiene el cumplimiento. Se pueden almacenar los logs menos críticos en un data lake en un lugar de mantenerlos en una búsqueda activa, lo que serían esos datos activos. Esos logs siguen retenidos o guardados para cumplimiento y pueden restaurarse instantáneamente cuando se necesiten, bien por investigaciones o bien por auditorías. Y esto nos va a dar el resultado, un gran ahorro de costes gracias a ese concepto de niveles caliente versus frío. Por otro lado, elimina el ruido, es decir, se actúa sobre lo que importa. Security Data Lake va a enriquecer y priorizar automáticamente los datos, va a utilizar esa puntuación de riesgo de los activos para resaltar los riesgos más críticos, ayudando a los analistas a enfocarse en esas alertas de alto impacto en lugar de quedar atrapados dentro de todo lo que es el ruido que pueden generar demasiadas alertas. Esto va a mejorar directamente lo que es la velocidad de detección y la eficiencia en la respuesta. Y por último, el último punto, una tecnología confiable y un servicio MDR liderado por expertos, es decir, nuestra plataforma unificada junto con la experiencia de nuestros analistas cubre toda la superficie de ataque desde el endpoint hasta el cloud, respaldado por lo que son tecnologías reconocidas en el sector y por inteligencia de amenazas comprobadas, lo que nos va a garantizar que los clientes
se construyen o construyen bases validadas en cualquier tipo de entorno empresarial. Bien, vamos a pasaros, voy a mostrar, como os dije, lo que es un vistazo general de la consola. En este caso se trata de la propia consola de Security Data Lake, tal y como la veríamos una vez que la hemos integrado o que hemos añadido la licencia de Security Data Lake en lo que es la plataforma de GravityZone. Al añadir esa licencia se habilita una nueva sección llamada Análisis de Datos que nos va a permitir acceder a esta consola de Security Data Lake. Una vez que accedemos a ella, esta sería lo que es la página de bienvenida, en la que vamos a tener cierta información sobre actividad reciente o sobre lo último que ha sido utilizado dentro de búsquedas o paneles de control, etc. Security Data Lake nos va a ofrecer dos visiones o dos vistas diferentes. Por un lado, la general, que es en la que tenemos ahora mismo, donde se va a realizar toda la parte de esas actividades diarias en cuanto a los logs, etcétera. Y la segunda de ellas, la segunda vista, está relacionada con la parte de la seguridad, donde voy a tener eventos de seguridad, investigaciones, paneles, anomalías, reglas Sigma, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la de general y lo primero sería esas opciones de búsqueda, ¿de acuerdo? Es decir, desde esta sección de búsquedas donde voy a poder realizar búsquedas de datos. Me voy a saltar toda la parte de la configuración, como os comenté al principio, se trata de un vistazo general, ¿de acuerdo? Es un entorno de laboratorio, pero sí que os voy a comentar, os quiero enseñar lo que os dije, cómo voy a ingestar los datos. Pues por un lado voy a disponer, por ejemplo, de diferentes input o entradas, voy a poder utilizar esos sidecars o también voy a poder utilizar, como en uno de los casos que voy a enseñar, un forwarder, ¿de acuerdo? El forwarder va a recoger esos logs que son enviados, por ejemplo, de un directorio activo y los va a entregar de forma segura a lo que es Security Data Lake. Una vez que ya he realizado esa ingesta, que ya tengo esas entradas, ya voy a poder, esos datos, perdonar, los logs, se ha realizado lo que es la normalización y ya voy a tener los datos disponibles dentro de lo que es la sección de búsquedas, ¿de acuerdo? Dentro de esta sección de búsqueda, por un lado, voy a poder realizar la búsqueda de datos bien por una franja de tiempo que me interese, voy a realizar la consulta que yo quiera y esta parte de aquí lo que me va a permitir, este pequeño panel de control que tengo a la derecha, es compartir o guardar ese tipo de consultas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es Security Data Lake puede ser utilizado por diferentes motivos o diferentes equipos, puede ser dentro de lo que es seguridad o, por ejemplo, otro departamento, pero una consulta puede ser compartida. Yo la puedo guardar y compartirla con otro administrador, ¿de acuerdo? Pues toda esta parte de aquí es la que, me lo va a permitir, ¿de acuerdo? Vamos a buscar un evento dentro de lo que es los datos que tenemos. De acuerdo. Como dije, se trata de un entorno en el que es un entorno de prueba de laboratorio en el que ya está configurado un forwarder. Como os comenté, el forwarder recoge los datos, en este caso de un agente de WinLogBit, desde un directorio activo, ¿de acuerdo?
esa consulta me va a devolver todo lo que son los diferentes datos a los que voy a poder acceder y voy a poder ir realizando lo que son las diferentes consultas, etcétera, sobre todo lo que me está dando estos datos, ¿de acuerdo? Bien, en la presentación os comenté sobre esa rápida entrega de valor, es decir, ya he hecho la configuración, ya tengo la ingesta a través de ese forwarder, en este caso a través de ese winlogbit en el directorio activo, y yo ya estoy recogiendo, ya se han normalizado esos datos, ¿de acuerdo? Lo siguiente es cómo voy a empezar a sacar ese valor a todos estos datos. Y os comenté esos paneles de control, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son los paneles de control, por un lado, aparecen, como veis, estos que se llaman Illuminate, y ya son esos paquetes de contenido o esos paquetes predefinidos que voy a poder utilizar y que me van a dar todo lo que es esa posibilidad de paneles de control, de informes, etcétera, listos para ser usados en el momento que se han normalizado esos datos que han sido ingestados, ¿de acuerdo? Estos paneles lo que van a hacer es mostrarnos los datos en tiempo real o histórico, que nos va a permitir monitorizar, analizar y visualizar, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, abrimos en particular uno de un firewall, por ejemplo, en cuanto al OP-Sense, y cambiamos lo que es el tiempo, se trata, como vemos, de un panel preconfigurado. Quiere decir que lo que os he venido comentando, una vez que se han ingestado esos datos, en este caso de este firewall, automáticamente puedo utilizar este panel, no tengo que hacer nada y ya lo tengo listo para ser utilizado. Es decir, él está cogiendo esos datos de este paquete directamente y me los dispone dentro de estos paneles de control, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo voy a poder crearme mis propios paneles de control desde aquí, ¿de acuerdo? Es decir, puedo utilizar uno predefinido, puedo utilizar uno de los que, el de por defecto, puedo utilizar uno predefinido o puedo crearme uno dentro de lo que es un panel de control según lo que yo quiera coger de datos o la necesidad que yo tenga, ¿de acuerdo? ¿Qué más me va a proporcionar o qué voy a poder realizar dentro de estos paneles, ¿de acuerdo? La información de este panel en particular está relacionada con este firewall y voy a tener toda esa información en cuanto a eventos, tráfico entrante saliente, conexiones permitidas, bloqueadas, etcétera, ¿de acuerdo? Una de las cosas que puedo hacer desde aquí es reproducir de nuevo la búsqueda que ha alimentado de esos datos que se han utilizado para este panel de control, ¿de acuerdo? Por ejemplo, desde uno de estos widgets o gráficos, voy a tener esa opción, como veis en todos, de ese icono, ese botón play, lo que me va a permitir es reproducir esa búsqueda. Cuando yo lo selecciono, lo que va a hacer es automáticamente redirigirme a la sección de búsqueda, va a filtrar o va a realizar esa consulta, como veis, de forma más compleja que la que yo puse inicialmente, y lo que va a hacer es filtrarme o mostrarme todos esos datos que ha utilizado para crear ese panel de control, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir a otro ejemplo. En este caso era el firewall, pues vamos a ver dentro de esos paneles de control y os voy a mostrar uno, por ejemplo, en cuanto al paquete de otro Illuminate, lo que sería Windows Authentication, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos a hacer lo mismo, como veis, para coger algo más de datos y todo lo que es ese panel de control cambia dependiendo de ese paquete que he cogido.
En este caso me van a aparecer varias pestañas totalmente diferentes a las que tenía en la parte del firewall. Desde un lado voy a tener esa actividad de login, lo que es la validación de las credenciales, la actividad de Kerberos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Con toda esta información que estamos viendo en este panel, vamos a poder crearnos un informe sobre toda esta información. Para ello, desde lo que es la parte de Enterprise, aquí tendré esos informes. Y desde aquí, o bien si se han creado algún informe, podré abrirlo, si no, voy a poder crear mi propio informe. Para ello no tengo que hacer nada más que darle un nombre, si quiero darle la descripción, etcétera, y elegir qué contenido quiero para ese informe. En este caso, me van a aparecer todo lo que son esos widgets que hemos visto o que están en IA dentro de lo que es la parte de esos paneles de control. Seleccionaré y me va a decir cuáles son todos esos gráficos de los que va a añadir en el informe. Si quisiera alguno en particular que no apareciese, con quitar ese check, directamente aquí abajo me diría cuántos va a añadir. Y una vez que he decidido cuáles son, con añadir, él directamente va a ir creando, va a aparecer todo el contenido y va a ir creando lo que es ese informe, de acuerdo con todos los datos, exactamente igual que yo tenía dentro del dashboard, ¿vale? Le va a llevar un tiempo, pero va a ir mostrándome todo lo que es la información, así como en este caso la parte del tráfico saliente, etcétera. Estos informes yo voy a poder también decidir o voy a poder programar su entrega y a quién quiero que sea enviado y con qué frecuencia o con qué recurrencia o con qué frecuencia, perdonad, voy a querer que este informe sea enviado, ¿de acuerdo? Si quiero que sea semanalmente, qué día en particular, y el asunto del correo, así como los recipientes o quién va a recibir este informe. También puedo definir o configurar lo que es el estilo y, como dije, igual que con las consultas puedo compartir, puedo añadir colaboradores sobre este informe. Otra de las cosas otra de las funcionalidades también que me gustaría mostraros son estas reglas Sigma. Sí, ¿vale? O la disposición de esta posibilidad de configurar o crear o utilizar, puesto que algunas ya vienen creadas, lo que son las reglas Sigma, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer aquí? Crear reglas específicas que, basadas en patrones de ataques comunes, en lo que son las técnicas de ataques, se van a utilizar para detectar comportamientos sospechosos o maliciosos mediante lo que es el análisis de log, ¿de acuerdo? Con una particularidad es que si, por ejemplo, abrimos una de estas, ya viene lo que es toda la regla Sigma y, como dije, tiene una particularidad y es que incluye lo que son los diferentes pasos de remediación a tomar, ¿de acuerdo? O a realizar, además de añadir un procedimiento. Es decir, imaginemos que una alerta es generada y el analista con esta información va a saber, por un lado, el procedimiento a realizar, pues desactivar una máquina, ante un evento puedo, por ejemplo, bloquear en el firewall, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, exactamente voy a tener, por un lado, todo lo que es la regla que va a analizar en los logs y va a buscar esos patrones, y por otro lado, todo lo que serían esos pasos de remediación una vez que se ha generado esta alerta, y además de esos pasos recomendados, también la posibilidad de añadir ese procedimiento. Otra cosa importante que también quiero
mostraros dentro de lo que es la vista general y cuando se trata sobre todo sobre los log ingestados, ¿de acuerdo? Cuando yo lo que quiero ver es controlar cuál es la ingesta que estoy realizando de forma diaria, desde aquí puedo ver cuántos gigas se están ingestando al día, lo que me va a permitir comprobar si esa licencia que tengo es la adecuada o si han aumentado y necesitaría ampliarla, ¿de acuerdo? Desde las partes de Enterprise, dentro de Overview, pues tendría esa posibilidad de poder chequear todos esos datos, así como ver diferentes periodos, ¿de acuerdo? Y sin entrar más en detalles en cuanto a lo que es el propio Data Lake, porque llevaría muchísimo más tiempo, ¿de acuerdo? Os he comentado todo la recopilación de esos datos, que puede ser mediante input, sidecars o mediante los forwarders, ¿de acuerdo? Los paquetes Illuminate, que son los que os he comentado que están predefinidos, listos para usar e integrar con un fabricante en particular. Y una vez que todo esto ya se ha ingestado, ya lo tengo configurado, donde se genera absolutamente todo, donde empieza todo el funcionamiento sería dentro de los streams, pondré los de por defecto o, como veis de nuevo, aparecen esos Illuminate, esos paquetes listos para poder ser utilizados. Toda la parte de la búsqueda, ¿de acuerdo? Así como los diferentes paneles de control y todo lo que serían las alertas. Exactamente igual, puedo crear una definición de un evento, de una alerta, es decir, añadir, quiero que una alerta sea, que me sea generada una alerta y desde aquí voy a crear esa definición, así como las notificaciones cuando se haya generado esta alerta. Y en la parte de seguridad voy a disponer todo lo que por un lado son investigaciones, activos, ¿de acuerdo? Os comenté esa priorización dentro de lo que son los activos, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo esa puntuación de riesgo. Cuanto más alta sea esa puntuación de riesgo, más crítico o mayor riesgo tiene este activo, ¿de acuerdo? Con lo cual está eliminando ese ruido, sé dónde tengo que centrarme. También dispongo de lo que son las diferentes reglas Sigma y las investigaciones. En una investigación yo voy a poder añadir, pues activos o esa investigación sobre qué activo, sobre qué equipo, por ejemplo, sobre qué endpoint se está realizando, y también voy a poder añadir sobre esta investigación diferentes paneles de control, eventos, log en particular, o esas búsquedas que he ido realizando desde la parte general, también podría incluirlo en esta investigación, de forma que tengo de una forma centralizada en una investigación ante algo que ha sucedido, toda esa información localizada en un único punto. Bien, con esto finalizaría lo que es ese vistazo general. Y voy a poner lo que es la cámara, puesto que hemos llegado al final del webinar, y ver si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Por el momento no hay ninguna pregunta. Si hay sí que hay algún otro comentario.
Se pueden configurar dispositivos de almacenamiento tipo cabina. ¿Te estás refiriendo así los logs en cuanto a que se han almacenado dentro del Data Lake se pueden extraer? Si tu pregunta es esa, no sería posible. Bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, creo que la mayoría me conocéis, con lo cual tenéis mi contacto o alguno de mis compañeros. Si tenéis alguna pregunta en particular o queréis verlo más en detalle, pues os ponéis en contacto con nosotros y hablamos. ¿De acuerdo? Agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo y desearos que tengáis un buen día y un buen resto de semana. Muchísimas gracias y hasta luego.